qué año naciste? En 1965. 1965. ¿Viviste una dictadura comunista? Claro, sí, yo de 65 hasta 98, no, hasta 89, mi vida ha sido con Ceausescu como Claro. presidente, vamos. ¿Y cómo viviste tú? Porque tú hasta que pasó la revolución, ¿cuántos años tenías tú? Yo tenía 25 O años. sea, tú viviste la entonces, revolución con 25 años. Sí, Porque tú vives naciste en Braila, sí, en una ciudad de Rumanía, una ciudad de Rumanía Porto al Danubio, que está a unos 220 kilómetros de Bucarest. Bucarest, Sí, de donde sí, pasó, en la capital. casa del pueblo, donde Sí. pasó el golpe. Sí, bueno, Bucarest como era la capital, Sí, así que prácticamente empezó en una ciudad del norte que se llama Cluj, que está cerca de Hungría. mm, Y bueno, empezó unos días antes empezó Timișoara, y ahí una movida, y salieron los estudiantes y tal, y bueno, pues estaba todo muy complicado. el hombre ese que has dicho, Timișoara, ese fue... En la ciudad donde empezó, Sí, eso no fue... Yo tengo, por lo que he leído, que o sea, la gota que colmó el vaso ya. sí, ya Fue que ese estaba... hombre quería echar a otro hombre que era un cura, que al parecer, es que si me equivoco, a ver, yo lo que he leído, que ya sabes Sí, que un cura que le quería echar porque simpatizaba mucho con los obreros, por así decirlo, ya. pues claro, pues los trabajadores hicieron la huelga. Y la última que colmó ya fue cuando este hombre, Ceausescu, mandó disparar a los manifestantes, a la policía de política, que era la Seguritate, ¿no? Seguritate. Sí, Securitate, sí. 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 Entonces, luego después él huyó en helicóptero ese día, Sí. él huyó, estuvo unos días perdido, Sí, sí. bueno, no sabía, y le encontraron en una base militar. Y Sí. se le hizo como una especie de De juicio. juicio, pero bueno. que duró el juicio como 15 minutos, Sí. y el día 25 de diciembre del 89 le mataron a él y a su Sí, mujer. lo fusilaron. Sí, luego después de eso hubo unos saqueos, sino hubo registros en casas y tal. Sí, bueno, es que ha sido raro, porque en realidad nosotros pensamos que era la revolución, Mm, pero nos dimos cuenta que luego que era un golpe de Estado, en realidad. mm. Porque Ceausescu se quedó solo y él tenía mucha gente, claro, con una persona sola no puede hacer una dictadura, tienes que tener gente como los reyes, ¿no? No solo no puedes, si no tienes gente cerca de ti que te apoye, no puedes, No puedes, no claro. puedes mantener un pueblo Entonces, claro, toda la gente que estaba se quitó, ¿sabes? Y unos de ellos es los que cogieron el poder, los que estaban cerca de él. Después luego. de él, ¿no? Sí. Después de él... Como por ejemplo Iliescu, que Sí. él era uno de los ministros que después entró y era el presidente. Claro, o sea que al matar a la primera línea, que era Ceausescu y su mujer, Sí. apareció la segunda línea. Claro. Si el problema de esa revolución es que no tenían Que- a alguien que la encabezara. O sea, la revolución se ganó, Sí. pero con nadie que la encabezara. Entonces se quita la primera línea, viene la segunda. O sea, que sigue siendo sí, bueno, ha comunista. sido algo así, no ha sido una... No es tan una duro, cosa. es más moderado, pero... La gente estaba harta ya, lo pasaba muy mal, no teníamos comida, no teníamos nada, y estaba casi todo vacío, era difícil, calefacción, la luz se apagaba, es que llegamos a un momento bastante ya, que la gente ya no aguantaba más. Tú estabas con 25 años ahí, ¿no? Fue Sí, yo tenía cuando te 25 pilló la... años, sí, sí. Mm. ¿Y tú viniste aquí a España Después, más tarde, en 98. en el 98? O sea, Sí. que más Sí, mayor. sí, bastante, más tarde, sí. Y porque lo que te iba a preguntar antes, o sea, vosotros, tema de lo que te he dicho que te miran la casa, joder. Los registros, dices, sí, los eso. registros y eso, No, ¿la había gente lo registros, vivía? es o- que cuando empezó la movida, luego ha habido una especie de, que se decía que son los que, vamos, que se pensó, o sea, el ejército se quedó dentro de sus unidades, no salió, el ejército no salió. No, salió al principio, luego se retiró. Salió al principio y luego se retiró el ejército, se retiró las unidades militares, por eso salió, porque el orden era de salir, porque todavía Ceausescu antes de irse
dio el orden que salga el ejército, ¿no? Y luego se retiraron. Y luego, aún así, sin ejército, sin nada, había como ataques, pero no se sabía quién. Y se pensaba que son grupos que eran de Ceausescu, que eran secretos, que estaban atacando, pero no se sabía ni quién era, ni cómo pasaba, ni nada. Era una locura, porque no, incluso las unidades militares estaban atacadas, parece. Pero ¿quién va a atacar una unidad militar? Claro. Era una puesta en escena, yo creo. Era una cosa que fue se todo hizo como una trama para quitar a Ceausescu para así darle sensación que ya es una cosa como que lo han conseguido. Esto creo yo que ha sido al final, pero bueno. Eso se dice, yo también he leído eso, que todo fue como una trama, porque fue como un juicio muy rápido. Sí, luego cuando le espiaron el juicio ha sido, vamos. Es que yo he visto las imágenes, que las tienes en internet. Sí, además dicen que ha sido la única revolución. Y no ha sido un juicio, ha sido un tribunal inventado. De gente que a él mismo le apoyaban. Y de un día para otro no le apoyan, claro. Por eso en el vídeo se ve a él flipando. La revolución sí ha sido mitad, o sea, la revolución sí era que la gente sí salía, pero es que ha sido robada, digamos, que se ha robado por esta gente, ha robado la revolución que era en sí misma original. Ha sido como una revolución, pero al mismo tiempo un golpe de Estado, porque esos estaban preparados para hacer eso. Cuando pasara, yo creo que estaban todos preparados para hacer eso. Yo creo que ha sido algo así. Pues al hombre se le hace el juicio de eso de 15 minutos y se mata y... Sí, le mata y ya está. Porque después de que él ya muere, ¿cómo va el país? O sea, ¿cómo se nota el cambio? Ya me has dicho que no se notaba mucho el cambio, pero ¿se fue a mejor o se fue a peor? En el momento después, bueno, pues los días, semanas, pues bueno, poco a poco hablaban, televisiones, libertad, toda la gente eufórica, parecía que ya se acabó con tanta dictadura y tanta, no podías hablar, no podías decir nada, no podías criticar, no podías decir... Ni la iglesia podía tampoco manifestarse porque iban a por ellos. No, en la iglesia no podían, además Ceausescu ha derivado muchas iglesias y mucha... Sí. La iglesia era opcional, o sea, por ejemplo, si tú si tú querías tomar un puesto de ser así importante, un puesto, tú a la iglesia no podías. No. Y porque este hombre, dentro de lo mal que hizo, porque él Rumanía estaba en la Segunda Guerra Mundial aliada con Alemania. Al principio, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, dejó a Alemania y se unió más a los rusos, a la Unión Soviética. Luego ha sido... Lo que pasa es que Rumanía siempre ha sido un país independiente. O sea, el Ceausescu no quería que nadie mandara en su país, por lo que él, la verdad que no lo gestionó mal, porque trabajo había. Lo que pasa que, la calidad del trabajo, pero bueno, trabajo había. Lo que pasa que también tiró muchos pueblos para hacer campo, para agricultura. Es que la época de Ceausescu ha sido en más partes. No, ha sido la primera parte que ha sido bien, vamos, que la gente estaba bien. Sí, la gente estaba bien, había trabajo, había, buena calidad de vida, incluso yo creo que por esos tiempos muy buena calidad de vida en Rumanía en comparación con otros países. Estaba bien, tenía petróleo, químicos, o sea, la economía era la economía que se pasaba como eran los países del este, de Rusia, Bulgaria y todos los países de este, de comunistas, pues era como la comunidad europea ahora. Tenía más... O sea, había cambio de mercancías y había una industria basada en Rumanía, eso. por ejemplo, tenía más que los países de alrededor, porque tenía vino, tenía vino, químicos, en Alemania, industria química, industria de cemento, siderúrgica, lo que te he dicho de la agricultura. Había mucha industria, había trabajo. Lo que pasa que este hombre ya parece que se le fue un poco tornando la historia y fue yendo a peor, porque al principio no fue malo. Malo, entiéndeme. No, al principio pagaba sus deudas. O sea, como fuera las pagaba, porque él quería ser un país independiente. Él no quería que ni los rusos mandaran ni nadie. Sí, y él prestó mucho dinero. Rumanía prestó mucho dinero por desarrollar Entonces, cuando se dio cuenta que el dinero, todo lo que prestaba, le ponía se tenía que devolver mucho más y mucho más, quiso quitar la deuda. Así no depender de los otros países de la deuda de... Luego también, por ejemplo, a los alemanes que se querían ir de Rumanía,
y a a los judíos de Israel que se querían ir, me parece que Israel, que se Sí, querían ir, les hacía pagar sí. un Sí, dineral sí, se quedaba, la por casa irse, se quedaba del claro. Estado, su casa, su todo, todo. O sea, no tenía, es que Si la te querías propiedad, ir, tenías que pagar. si tenía propiedad la casa, esto, pues sí, se quedaba. Aunque le quitaron, vamos, con el comunismo, cuando entró los comunistas en Rumanía, cuando empezó la época, pues le quitaron a los todo. Y Mm, estaban, o sea, lo que tenían todo, pues todos los terrenos. Todo lo que era esto se quitó y se usó como, bueno, se usó para el Estado. mm, Si cooperativas de Estado, todo era de Estado. mm, Todo las empresas eran de Estado, todo era de Estado. claro. Había muy poca gente que trabajaba así, digamos, como tipo autónomo o eso, pero era así como raro, pero la mayoría era todo de Estado. Está todo centralizado. Mm. Pues después de la caída de Ceausescu, en Rumanía empieza a sacar, o sea, empieza un poco a restringir o a exportar menos productos para el propio país, claro. Eh, Ya cayó mucha industria que pues ya empezó a dejar de funcionar. mm, Porque sí, parte de la industria podía haber funcionado, pero o sea, se está destrozando, se estaba destrozando porque Rumanía tenía que ser un país que compraba, no produciendo, porque produciendo no necesitaba, como Europea necesitaba un país donde vender. mm, Entonces todos los intereses eran que toda la industria, aunque sea mala buena, que se vaya. mm, Incluso la agricultura en Rumanía, que había mucha agricultura y de buena calidad, mm, pues se ha destrozado todo. ¿Por qué? Porque tenía que vender, no tenía que producir, claro. tenía que ser un Mm, mercado donde se puede vender. Es lo que es ahora, vamos, un mercado, porque mm. Rumanía todavía no ha El- llegado a una economía potente a para... pesar de, pero porque sigue habiendo todavía mucha corrupción. Porque, Claro, por claro, ejemplo, sí, la Unión Europea da muchas subvenciones a Rumanía para autopistas y sí, nunca se acaban. sí, 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 O sea, sí. no las No, no, acaban nunca porque no, se reparten muchas todo. de ellas ni empiezan. O ni empiezan. Solo Yo se es que he hacen visto fotos proyectos. Sí, de sí, tramos, tramos o proyectos. Si llega a ser proyecto, pero luego el dinero no... hace el estudio, que el proyecto cuesta mucho, un estudio de infraestructura, de todo eso cuesta un montón de dinero. Entonces venden como digamos, para una empresa que claro que es suya o que es de un... Sí, Y entonces este estudio cuesta un montón de dinero, se hace el estudio y luego no se hace nada. Luego dentro de 4 años el estudio no vale. hay que hacer otra Lo que vez. hay que hacer otro. Entonces nunca acabamos. Y nunca se hace nada. Claro. Sí. Y, Algo se ha hecho, pero bueno, no lo que sea la gente esperaba o lo que esperamos todo, que esto... no sé cuántos años lleva Rumanía en la Unión Europea, pero la moneda no es el euro, No, ¿no? no, la moneda, Rumanía ha entrado, pero solamente con unión, o sea, la libre mercado, o sea, libre circulación y en el espacio Schengen, que es libre circulación de trabajadores y de gente. Mm, Todavía no está en unión monetaria, claro. está solamente en unión de Vamos, mercado. siendo lo que siendo todavía sigue siendo en ese aspecto un país independiente, con la moneda me refiero, porque Sí, con la moneda, sí, tiene su moneda, sí. Esto es un y bueno, entonces ya adelantamos un poco, tú vienes aquí a España en el 97 me has dicho, 98, 98. sí. Y tú tienes trabajo allí, ¿no? En Sí, Rumanía. yo tenía trabajo, yo trabajaba en la compañía de eléctrica, porque era única por entonces. Ahora ya lo han partido, lo han vendido, han hecho polvo. Mm, Y ya está. Pero por entonces era como la de antes, la del Estado, todavía ahí estaba Y yo porque es que estaba como desengañado de todo lo que pasó. Yo me esperaba que después de todo eso las cosas van a mejorar mucho, más rápido, eso, y tenía como una sensación así y un poco de aventura, digo, pues me voy, a mm. ver qué pasa. Y llegas aquí y ¿qué te encuentras? Aparte del idioma, que es diferente. Claro, claro, me encuentro España, vamos, para mí, yo que había salido poco, yo no había salido en otros países, había salido a Bulgaria y no sé, otro país, yo no había salido mucho. Mm, Ahora no podía salir, pues, con Ceausescu claro. no podía salir, solo podía salir a los países comunistas, eso desde Rusia, eso, Mm, pero los demás no podía salir. no te dejan salir. No tenía ni pasaporte, no tenías nada. Entonces, claro, no podía salir. La primera vez cuando salí, o sea, cuando he llegado aquí, pues claro,
todo era nuevo para mí, todo era un país nuevo con todo. Pues me encantó, vamos, me encantó. Me encantó España porque la gente estaba, no sé, muy alegre, muy, como ya como toda la gente dice, ¿no? España es diferente, es diferente. Sí, estaba bien, pero con el tiempo es que empezó, bueno, no que empezó, era difícil porque yo no tenía derecho de trabajo. Yo me vení así, como así, y ya está. Y pues buscarme la vida, Mm. a trabajar. No podía hablar, no sabía, me sentía mal por no poder comunicarme, por no poder decir cosas, pues empecé a estudiar, cuando venía a trabajar por la noche leía hasta que quedaba con el libro durmiendo y así, escuchar la tele y todo esto para aprender. Y poco a poco pues aprendí, más o menos, para poder trabajar. Pero al principio trabajaba, claro, solo sin contrato, en obras, bajar escombros, subir ladrillos, subir saco de cemento, todo esto, eso es lo que hacía. No podía yo, claro, no podía trabajar en mi oficio, no podía porque no entendía, si no me entendía no Claro, tú podía eres hacer nada. electricista. Sí, Y estabas en la obra cogiendo escombros, bajando sí, lo que bajando había. ladrillo, todo esto, Y limpiando todo todo esto esto, sí. sin contrato y sin nada, Sí, claro. nada, sin contrato, sin nada, 10 horas al día y vamos. Sin vacaciones, sin baja y Nada, sin nada, nada. nada, nada. Y en Y, cualquier momento te echaba, vamos, que claro. estaba. ¿Y cuánto tiempo estuviste con malos trabajos hasta que pudiste, joder, pues tener ya tus Pues yo papeles, tu... cuando empecé así a entender y a hablar un poco, pues ya encontré a trabajar de electricista, pero sin papeles todavía, porque yo, por entonces, no era, como Rumanía no estaba en la Comunidad Europea, Mm. o sea, no, entonces tenías que pedir, o sea, a alguien, a una empresa que te arreglen los papeles, que te arreglen los papeles era que ellos piden, que te necesitan en su empresa pero claro, para encontrar una empresa así, la empresa no quería, porque te quería utilizar así y no tenía interés de que te hagan a ti los papeles para poder trabajar con todo pagado, porque les interesaba que te paguen negro lo menos posible y que te echen cuando les interese. Mm. Entonces era muy difícil que alguien Bueno, al final encontré un autónomo, un electricista que trabajaba con él, y sí, pues me fui con él, metimos los papeles, como que él quería trabajar conmigo y tal, y al final, pues me vino el resultado después de un año y medio y me dijo que era denegado. Y el motivo ponía que, que no consta, yo no consta, o sea, yo tenía un número de expediente, pero no estaban los papeles. Mm. Han desaparecido los Y papeles. entonces, Pues entonces, pues hice con un abogado, cogí un abogado, no sé, que dice que era muy bueno, le pagué un montón de dinero y tal, que él me va a hacer por otros 6 meses, un año, me salió negativo y así pasó 5 años. o sea, estuviste 5 años Sí, luchando por los papeles, sí, pagando abogados, sí. para que luego no, para no conseguir nada, ¿no? No, porque no, al final ¿Y no nos da. estuviste en la obra? ¿En qué más trabajos estuviste así? Era todo Eran obra? obras de esto, vamos, de construcción Sí, y de obras eso, y... sí, sí, esto. Y luego ya de electricista, cuando empecé de electricista, pues en obras también, pero Sí, pero bueno, y al final, después de esos 5 años, ¿consigues los papeles? sí lo O consigo, pero te voy a decir cómo lo consigo, porque estaba desesperado, ya no quería, es que yo no podía más, yo no podía tener una cuenta sea, que bancaria, estuviste 5 años aquí sin papeles, sin sin papel, vacaciones, sin nada. como tú pusieras malo, Sin nada, nada, nada. Se pone malo, pues te te pone busca la mal, vida. claro, No, claro. bueno, tenía porque me había escrito empadronado y tal, pero tenía la tarjeta sanitaria. Bueno, Tenía la tarjeta sanitaria y sí, que sí que te atendía. ujú, No. Pero el problema era que tú no podías tener una cuenta bancaria, no podías alquilar un piso, no es que no podías hacer nada, porque claro, si no constas, si no hay nada, pues no existes. Yo no existía, yo claro. estaba, pero no existía prácticamente. Era como que trabajaba esto, pagaba todo aquí, Sí, pero estás de ilegal, ¿no? pero yo no existía para, vamos, era como una cosa así. Mm. Entonces un día no podía, digo, no sé qué hacer, qué voy a hacer, digo, con mi vida, yo así digo, no puedo vivir más. O me vuelvo a Rumanía, pero después de 5 años, era que tampoco podía volver a Rumanía, como no tenía los papeles, claro, yo echaba de menos mi país, mi gente y todo, Claro, y tenía ganas de volver, de verlos y tal, pero no podía porque
Claro, a la vuelta, como no tenía papeles, me podía decir, ¿tú qué haces? ¿Dónde vas? Claro. Claro, y tampoco podía eso. Bueno, me coge una depresión Mm. de, Nos vamos, ha de jodido. la hostia. Mm. Y luego pues decidí que voy a buscar otro abogado. Ya no iba a escuchar a nadie lo que diga, que este es bueno, que el otro no sé qué hace. Y digo, ¿y cómo busco? Y que no sabía qué hacer. Y cojo páginas amarillas. Y abro donde los abogados laborales y de estos de extranjería y tal. Y cierro los ojos y pongo el dedo. Digo, donde pongo el dedo, será mi abogado. Eso ya como última Sí, oportunidad, sí, ya. esto era Antes como, de irte ya lo he hecho así de no sé, desesperación. digo, desesperación, digo, no sé qué hacer, digo, a ver la suerte, si tengo suerte y eso. Y eso es lo que hice. Y es esta chica, bueno, abogada, que sí, que me pidió todo, cuando llegué, todos los billetes de avión, todo de atrás, todos los documentos, todo lo que todo, me hizo un dossier así, y me lo metió ahí en la extranjería. Y después creo que de 6 meses me salió que residencia por Que arraigo. costabas. Sí, residencia por arraigo, sí, sí. O sea que después de 5 años al final te lo consiguen. Sí, 5 años y medio creo que pasaron, sí. Y nada más conseguirlos, ¿qué haces? Pues me fui a trabajar con contrato. Buscar un trabajo. Claro, con contrato, sí, ¿Y sí. cuánto tardaste en encontrar trabajo? No, lo encontré enseguida. Yo creo que en una semana encontré trabajo. Y eso ya era, viniste en el 97 a seguir en el 2000, en el 2002. 2002 por ahí. En el 2002 ya empiezas a trabajar legal. Mm. ¿Estás tú, o sea, tú viniste aquí solo a España o tienes familiares o qué te Tengo- motivó en verdad a venir? Porque al fin y al cabo, solo... Sí, tenía, mi primo ya estaba aquí. Sí, Un primo que yo me llevo muy bien con él y vamos, de la infancia y de siempre, y él había llegado 2 años antes. Y también yo creo que ha sido por él, porque me he venido. Bueno, ha sido más cosas. Esto que no estaba contento ahí con todo lo que pasó con la dicha revolución y todo eso. Ya quería otra cosa, quería cambiar, pero bueno, no sabía que iba a ser tan duro. Yo pensaba que iba a ser diferente. iba a ser más fácil. Pero bueno. Porque él tuvo los mismos problemas que tú para encontrar los Sí, papeles y todo. sí, él lo pasó fatal también. Y él lo pasó muy mal. Además es que yo más o menos me encontré un sitio donde dormir, pero yo se quedaba a dormir, vamos, en la calle. ¿Sí? Sí, al Tu principio. primo se quedaba a dormir en la calle. Sí, en los parques. ¿Y tú, porque tú encontraste una habitación o algo? Claro, porque él me ayudó. Ah, bueno, claro, él, o sea, tú Claro, cuando, y él ya cuando tú estaba, viniste, y él él ya ya tenía estaba. los papeles y todo. Y él ya tenía, sí, tenía los papeles. Y él tenía Llevaba trabajo y 3 años, sí, 3 años. Bueno, él tuvo problemas con los papeles también, pero al final lo resolvió también. Lo ha resuelto. lo resolvió y está currando. Sí, bueno, y él lleva aquí más que yo, vamos, lleva más tiempo. A unos 3 años más que yo. ¿Y tú cuando te fuiste de allí, qué dejaste allí en Rumanía? Pues dejé todo, mi vida, mi familia, los amigos, todo. Dejé todo. Y tú cuando le dijiste, por ejemplo, a tus padres o a tus amigos y tal que te ibas, ¿qué opinaban? ¿O qué decían? Porque eso es, claro... Que bueno, y era, no sé cómo decir, irse de Rumanía por entonces era como de moda. Era que la gente se iba porque estaba, ya no era lo que esperaban, no, y la gente como pasaba el tiempo y veía que las cosas no van como se creía que van a ir después de todo esto, pues la gente se iban y bueno, algunos decían que bueno, que buena suerte, que a ver, que tal. ¿Te no sé animaban qué. o te decían, estás loco? O... No decía que estabas loco, bueno, decía que era un intento, ¿sabes? De Sí. a ver qué haces y eso. Mm. Estuve a punto de volver al principio, porque como ¿No no encontrar los papeles? encontraba esto y vi así, tuve momentos en cuando pensaba en serio, digo, voy a volver, aquí no aguanto, no, Y si no hubiera puedo. vuelto, ¿qué hubieras hecho? ¿Buscar trabajo allí? Claro, ¿Hubiera sido volver, igual, más fácil? reanudar, no lo sé, no lo sé, lo he pensado a veces, pero no sé cómo habría sido. Seguramente que me había vuelto a trabajar ahí donde estaba. Mm. Porque ya tenía muchos años ahí y conocía a toda la gente, a todo el equipo y estaba bien, tenía buen... ¿Y tienes en un futuro pensado volver o ya... O sea, volver a vivir... No de vacaciones, sino de volverte a vivir allí? Es una posibilidad, pero... O sea, no la descarto. No lo descartas. Pero tampoco... No lo sé. No, de momento no lo tengo claro. Y... Depende. Depende de cómo... No lo sé. A lo mismo es que me gusta mucho España y también me gusta mi país, pero es que ahora mismo, claro, ya ha cambiado mucho.
La gente, bueno, pues ya ha pasado muchos años, cada uno ya tiene su vida, ya no es como antes, ya Mm. se ha roto la magia, ya Sí, no es lo mismo. la unidad que había, ¿no? Pero claro, pero bueno, ya además no me quedan, no tengo familia directa, no tengo en Rumanía, solo, o sea, mi padre, mi madre, mi hermana no está, porque se ha Porque tus muerto. padres, tú cuando tus padres te pilla, cuando fallecen tus padres, te pilla aquí en Madrid. Mi padre no, mi padre se murió cuando yo estaba allá en Rumanía. Ah, se Se murió cuando murió, ya estabas sí, allí. O sea que se sí, murió joven, sí, 59, con 59. sí. Tu madre muere cuando estás aquí Sí, en cuando España. estoy aquí, sí, estaba aquí. Y puedes ir, o vas allí, o puedes ir allí a verla, o bueno, a verla, al funeral y tal, o Sí, sí, vas me fui allí. enseguida, sí, cuando me enteré me Mm. fui enseguida y bueno, llegué al tiempo todo porque fui el avión, vamos, el avión de por la mañana por la tarde estaba en el avión, Mm. estaba... Sí, que no, que fuiste para allá y no tuviste ningún No, problema. no tenía ningún problema, no. Y en Rumanía dices que te queda más familia? No, familia directa no tengo, bueno, tengo algunos Sí, primos y primos y eso, tal. pero Y ya no tengo. Mi sobrina está en Italia, mm. entonces pues no me queda nadie. Nadie de la familia directa, quiero decir, de así, estos primos y un tío, cosas así. Mm. Pero no, ¿Y tu sobrina está en Italia? Está trabajando allí, ¿no? sí, está ¿En qué trabajando. trabaja? Trabaja en informática. ¿Y qué tal ha llevado ella el COVID? Porque allí fue gordo. Pues está hasta arriba, vamos, que ya no aguanta, bueno, no aguanta más, lo lleva muy mal, pero bueno, Mm. lo lleva muy mal, porque ahí está todo cerrado, todo cerrado. Y cuando, o sea, con el tema del idioma antes, has tenido problemas a la hora de comunicarte y todo eso, ¿no? Pero, ¿alguien te ha puesto alguna traba? Porque ya sabes que con esto de la inmigración y tal, Sí. ¿has tenido alguna traba o alguna zancadilla que te haya puesto algún compañero de trabajo en esa época que no tenías contrato? No sé si me entiendes lo que te digo. Sí, no, es que, claro, Si no, te han es que puteado... yo mientras no tenía papeles, he trabajado con sin papeles todos. Ah, o sea, no Es que tenías... éramos todos igual, todos iguales. éramos todos Y igual. trabajabas Porque claro, porque este no cogía a ninguno con papeles, Claro. cogía a todos, era una obra entera sin papeles. Joder. Y no venía ni Dios. O sea, Y no le importaba a nadie. y a- Y no, esto era una obra, pero era muchísima obra así. Mm. Antes se ha trabajado mucho, mucho con gente sin papeles antes. Porque yo lo sé, porque sé que todos los amigos que tenía y todo eran sin papeles. Mm. Y todos trabajaban en obras así, en negro. Y en esas obras hay mucho rumano o qué te encontrabas? O Sí, sea, en me refiero, mayoría, claro, veía es mucho que yo compañero. al principio buscaba trabajo con, claro, te encontraba con gente, con humanos, y te decía uno, oh, pues ahí necesita uno. Pues ahí donde estoy yo necesita, ¿sabes? Mm. Bueno, no solo humanos, había ecuatorianos, había de todo. ¿Y, Había polacos, había... y tú con los rumanos qué tal te llevas? Bien, bueno, depende, ya Sobre sabes tú. todo me refiero en aquella época, te hablo ahora. Sí, O sea, tenía, ¿sabes? porque al Era... fin y al cabo estabais, por así decirlo, compitiendo para un puesto de trabajo, ¿no? Por algo legal, por así decirlo. Sí, pero bueno, sí, había movidas, había cosas, pero no tan, vamos, no ha sido tan... Cuando había trabajo, bueno, que competir, sí, más competían los, no sé cómo decirlo, se formaban como grupos, eran como grupos, Mm. como así, pero no había muchas así cosas de competir por un puesto Tú no de has tenido mucho trabajo y problema ahí. eso, no, en esto no. Y ahora te encuentras a rumanos, por ejemplo, te digo rumanos a tus compadres, Sí, sí. en obras y tal, con contratos y eso, y el trato es normal, ¿no? Ah, sí, normal, sí, sí. No, te cuenta, te dicen lo que si puedes hacer algo, cómo lo han hecho, o que se van teniendo más suerte Mm. y cosas así. Porque tú que hayas coincidido con alguno que le haya pasado peor que tú, Ah, no lo sé, yo no, creo que no. digo, hablando a lo No, yo mejor no he encontrado ninguno peor que yo. hace 5 años, joder, es que es Sí, muchísimo tiempo, ¿eh? sí, mala suerte. Joder, bueno, dentro de lo que cabe, mala suerte porque ha sido mucho tiempo, pero joder, lo has Claro, conseguido, por que eso esto. también. Ahora Sí, tienes tu, eso sería, si no lo conseguía, pues me daba vuelto. ahora tienes tu No trabajo. podía estar toda la vida así, porque no era, eso no era vida, No, era claro. un... No. Es que si te pasaba algo.
Sí, ¿no? Pero si te pasa, pero es que tú no puedes vivir así, no puedes estar así sin nada, sin cuenta bancaria, sin poder hacer nada, es que no puedes hacer nada. Mm. Si te quieres comprar un coche, tienes que tener una cuenta. Si quieres hacer algo, pues no, no puedes, es que no puedes hacer nada, es imposible. No, O sea, no, solamente vives, te vas, duermes, no sé qué, y ya está, y no no hay... puedes pedir ningún préstamo, no No, que puedes va, qué ni préstamo, que tener un está... móvil, no puedes Nada. tener nada, claro. Bueno, tenía, sí, el móvil tenía porque, bueno, si decía uno que tiene, bueno, te doy mi número, no sé qué, pero no era tuyo, tú no tenías un Sí. contrato, o tenías Mm. de prepago. Sí, eso lo Sí. tenías de prepago, pero con contrato no, no puedes tener uno de contrato. Sino solo prepago de eso que era tarjeta y recargabas y tal. Bueno, llegaste aquí y ¿estuviste solo en Madrid trabajando? ¿O has estado más en más sitios de España trabajando? Ah, yo he estado en Madrid, mi empresa, luego cuando empecé a trabajar, empecé con una empresa que era de Madrid, pero trabajamos en toda España. O sea, que el que te hizo los papeles, o sea, No, perdona, los papeles me los salen. papeles te los salió la abogada, Sí, empiezas a trabajar en empecé esta a trabajar en esta empresa y empresa, esta sí. empresa trabajaba en toda España. O sea, Sí. tú trabajabas en Madrid y te derivaron a algún lado o tú solo has trabajado en Madrid. No, era Madrid, pero éramos equipos y íbamos a trabajar en Valencia, en todo. Había obras de un mes, de 2 semanas, de eso, y íbamos por todo el país. Hmm. ¿Y tú has O trabajado en qué sitios has trabajado tú de España? casi yo creo que, no sé si hay alguno que no he tocado. Vamos, poco. Donde no he estado, en Barcelona he estado muy poco, y luego en el País Vasco no he estado nunca. ¿Pero dormías allí o Sí, ibas y sí. venías? No, 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 O dormías sea, ahí toda la tirabas allí semana. unos días o Toda la semana. una semana Sí, volvías los viernes por la tarde, noche, y luego los lunes por la mañana te ibas otra vez. y todo esto de electricista igual, ¿no? Sí, sí, yo de electricista, yo Hmm. hacía la instalación. Éramos con un equipo mixto, eran electricista, luego eran de tuberos de gas y eso, y fontaneros, O sea, que era y... como una empresa de reforma, ¿no? Que tenía de Sí, todo. era una empresa, sí, era una empresa de reforma, pero trabajamos para una empresa una fábrica de muebles de laboratorios. Hmm. Así que fabricaban los muebles y todo, los vendían y nosotros íbamos a hacer las instalaciones. Luego, Hmm. todas las instalaciones que son de laboratorio, de tirar, todos los tubos, todo eso. En el laboratorio utilizan gases raros, argón, neón, no sé qué, todo esto. Entonces, todo esto hay que hacer todas las instalaciones. Que yo tenía el edificio, pero no tenía los muebles, no tenía nosotros. La fábrica venía y vendía el mueble, los muebles y todo, montaba todo y nosotros hacíamos todas las instalaciones. Hmm. Y tú has estado de electricista trabajando y estudiaste en Rumanía, ¿no? Estudiaste Sí, allí sí. y no has estudiado nada más para intentar, pues, a lo mejor buscarte la vida en otro trabajo o Sí, estudié, vamos, hice varios cursos, pero los hice en 2010, cuando ya no valía nadie, buscaba. En Sí. 2010 estaba como que... Ahí fue ya- cuando empezó la crisis. sí, sí, ya no había, no, no había trabajo. Ya, y entonces, claro, todo lo que he estudiado, pues, y como no encontraba trabajo, pues, en el momento, si no haces en el momento, si no empiezas a trabajar en lo que has estudiado, Sí, ya como se te sí, pasa un poco el tiempo se te ya más va, sí. difícil. Y luego ya ¿Y no. qué estudiaste? ¿O qué Yo, cursos hiciste? Yo he hecho un curso de informática de Mm. redes de telecomunicaciones, redes de edificios, redes de switch, de router, de esto. Mm. ¿Y algo más? Pues no, en esto. Y microinformática, hice un curso de ordenadores, de reparaciones, de eso. Y bueno, que tenía que ver con mi oficio de electricista, ¿No has porque estudiado nada que no tenga que ver con tu oficio? no, no estudié. Bueno, he hecho masajista, sí, he hecho curso de masajista, sí. Pero masajista, que es muy amplio. ¿O específico en algo o genérico masajista? No, es masaje con los manos, vamos, que no Sí, sé, pero lo que me no es refiero, fisio. relajante, descontracturante, Sí, sí, un poco de todo. masaje, sí, descontracturante, relajante y sí, pues esto. Y la drenaje linfático también, Linfático. sí. Y has intentado, o sea, intentaste meterte Sí, pero es que todo esto pasó en entonces, en la peor época. cuando sí, y lo intenté y tampoco, porque intenté con esto también, y tampoco funcionó. Entonces, pues, no, pues empecé a buscar a ver lo que podía, bueno, pues si encontrabas trabajo un poco, un mes, 2 meses, luego te aguantabas, luego, Hmm. pues así, tirabas. Ya, poco a poco, se te va, ya no... O
sea, que has estado trabajando Sí, en ETT, en cosas de de estas. masajista un par de meses, ibas... Sí, sí, he trabajado un poco, pero es que como no podía mantenerme con eso, pues empecé otra vez con la de electricista. Me metí en una ETT de electricidad, una ETT, que esto alquilaba gente. Sí. Eso de empresa temporal. Mm. Y entonces cuando empecé a trabajar más, pues bueno, suelto. Trabajabas 2 semanas, luego te decía quédate en casa, luego otra vez, y así, bueno, hasta que pasó esta mala época, que duró bastante. ¿Y cuándo empezaste a tener trabajo ya más indefinido, más estable? Más estable así, unos 4 años atrás, así empecé a mejorar. Empezaste Ya. a tener mejor trabajo. Sí, 4 o 5 años atrás, sí. Tú viviste, bueno, antes no lo he dicho, pero lo de la moneda de tu país es en el castellano es el león. León, sí, se llama, la Y- traducción directa, sí. ¿Y es cómo así. sería El leu. el leu? Y... Porque antes te había preguntado, pero no lo habíamos dicho. Tú viviste el cambio de la peseta al euro. Sí, y estaba aquí en 2000. Tú estabas trabajando Sí, ya. en 98 había llegado aquí y ¿Y ya. cómo notaste tú esa diferencia? Pues a mí estaba de un día por otro, la diferencia directa ha sido que un café era 100 pesetas y el otro día era 1 euro. 1 euro el café. O sea, Sí. ha subido 66 céntimos. Sí. Y Y luego, así, eso ha sido de un día por otro, pero luego ya empezó a subir más, ¿no? Ahora, ¿cuánto es? 1,30, 1 euro, algo. no lo sé, ahora vale el 1,20, café, 1,30 depende. o Te uno, puede sí. costar 1,20, 1,50 o si te vas a alguna cadena así un poco más rara te vale 5 pavos el café o 4 pavos. Claro. Pero bueno, o sea que se empobreció bastante. Y tú lo notaste en el sueldo directamente, claro. Sí, bueno, es que, claro, el poder adquisitivo bajó. Yo con el peseta, me acuerdo de la peseta y se vivía mucho mejor, vamos, como poder adquisitivo teníamos mucho más. Mm. Ahora con el euro ha subido todo, bueno, y los precios han subido mucho. Me acuerdo que era 1 kilo de carne de aguja, de cerdo, y era 260 pesetas o 300 pesetas. Y ahora que son 5 euros, ¿no? Claro, fíjate, qué diferencia. ¿Y sabrías decir el leu, cuánto está el león, cuánto está al cambio en euros, sabrías? En euros sí, son 4,9. O sea, un leu 4, sí. es 4,9 ¿qué? 4 euros. No, un 4,9 ley ¿Sí? es 1 euro. Ah, es 1 euro. Sí. O sea O sea, que... como casi 5. O sea, O sea, como- 5 veces menos. Sí. Vamos, 5 tiene 5 veces más bajo. Y, y tú, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, tú sigues trabajando de electricista y de momento tú tienes planteado quedarte aquí a vivir en Madrid. Sí, yo de momento estoy trabajando, claro. Aquí en Madrid hay trabajo. Hmm. O no sé si me quedaré en Madrid. Yo preferiría irme de Madrid. ¿Esto dónde? No sé, en un sitio más tranquilo. Pero en España. En España, sí, de momento. ¿Rollo un pueblo o rollo...? Sí, rollo así, bueno, un pueblo bien, pero que esté cerca de una ciudad, más o menos así grande, para poder ir cuando quieres algo así, pero algo más tranquilo. Claro. ¿Y tú siendo electricista no has pensado en ser autónomo, por ejemplo, o en montarte tu empresa? Sí, sí, pero que lo intenté. ¿También lo y- intentaste? Sí, lo intenté, pero en esos tiempos. Es que yo todo esto lo intenté en los tiempos cuando En eran el difíciles. 2010, 2011, 2012, ¿sabes? Cuando la Y crisis. claro, y empezaste y claro, no te pagaban, hacías trabajo, y luego la gente, es que era difícil porque trabajabas y luego para cobrar era muy difícil, porque espérate un mes, espérate 2 meses, 3 meses, yo no podía aguantarme 3 meses, Pero tú 4 ya meses. pagas material. Claro, pagaba material y tenías que vivir al día, no podías esperarte, no tenías claro, te encontrabas uno que hacía una cosa, pues bueno, pues ok, vamos a empezar, vamos a hacer, y luego, pues, hay algunos que sí pagaban bien y eso, pero muchos no, tenías que aguantar, no te pagaban, te tirabas un mes, dos, tres, y luego no te pagaban nunca, y así. Además me lo pasó, trabajé, perdí 5.000 euros. Joder. Sí, trabajé 3 meses y al final pues, me dio poco. La empresa te doy por materiales, vamos a cobrar esto, bueno, dame más dinero para él y al final pues ya está. Y encima tienes que estar detrás de él para que te pague Y no, al y final- él tiene el trabajo hecho y Sí, ya la ha cobrado y tú no. que así... Pues mira, pues ¿Tú así. cuánto tiempo dirías que has vivido bien en España de lo que llevas aquí? Porque ¿cuánto llevas aquí? Pues llevo 90 y ya que no hago la cuenta, antes Pues hacía la cuenta. 98 al 2018 son
vas a hacer 25 años aquí. Entonces, ¿cuánto dirías que has vivido del tiempo que llevas aquí, del tiempo que llevas viviendo en España? ¿Cuántos años dirías o cuánto tiempo dirías que has vivido bien? Ya económicamente, como por el cambio del euro y tal, que se nota que se nos ha Mm. bajado a todos el sueldo un montón. Pero ¿tú has notado mucha diferencia de la peseta del euro, por ejemplo? Sí, Muchísima sí, he diferencia. notado por entonces, pero claro, yo al principio también ganaba menos porque no tenía papeles. Porque tú luego, Y o sea, es que tú viniste en el 98, sí, estuviste 5 años sin, sin papel, pero claro, yo pero cuando... en esa transición te pilló sin papeles. Sí, claro, yo no tenía papeles. Yo hasta 2002, 2003 no tenía papeles. No he tenido papeles, eso. O sea, no tenía residencia, Hmm. ni permiso de trabajo, ni nada. ¿Y cuánto cobrabas cuando estabas trabajando sin papeles? ¿Cuánto cobrabas, si te acuerdas? En pesetas, Hmm. 900.000 pesetas, creo que era, o me equivoco, 90.000 pesetas. Es que 90.000 puede ser. 90.000 creo. Porque el sueldo medio más o menos era Sí, creo que era 120, más o menos. 90 y algo mil pesetas, sí, 90.000. Y sí. ya cuando empezaste a currar ya eran euros. Ya Ya se eran cambió, claro. euros, sí, sí. O sea que no, claro. Porque Ya. con papeles hubiera sido malo que hubieras cobrado seguramente. Ya, luego hizo, Pero claro. con 90.000 pesetas ya notabas que vivía Sí, se bastante vivía. bien. Sí, sí, estaba bien, estaba bien. Porque Sí, vamos, yo cuando empecé a no, trabajar, mi primer sueldo eran 700 euros. claro, por eso. O sea, mi primer sueldo, y con papeles y toda la Sí, hostia, sí, sí. 700 euros Sí, cobraba yo. sí, pero bueno, esto te digo, lo que trabajaba con 90 ya eran 10 horas de obra. Sí, no, yo era 12 en un taller, pero bueno, sí, pero vamos. Sí, sí, era así. ¿Y tu primo, que no te pregunté antes, a qué trabaja él? ¿También en la obra? Cerrajero, sí. Él es cerrajero. Mm. ¿Él estudió allí o él trabajaba allí de cerrajero en Sí, sí, Rumanía? trabajaba ahí, sí, También. sí, sí. Y él se Tenía. vino aquí. Mm. Y la política en Rumanía ahora mismo es parecida, bueno, parecida, es comunismo. Es una falsa democracia. No, bueno, ahora digamos que sí, que es una democracia, Mm. pero que hasta que sí. Es que la democracia, digamos que tiene como más, no es la misma democracia en un país con la misma, aunque tú tengas todos los derechos, puedes hablar lo que quieras, puedes decir, puedes votar, pero la política, los que están ahí, pues siempre manejan, no sé cómo decirte, Mm. siempre ya no hay mucha corrupción, ya sabes, no puedes entrar en un partido y tener un puesto si no estás ahí con no sé quién, con tal, Sí que si no pues tienes... así que es como los partidos en una son como, no sé, como tipo mafia, no sé Mm. cómo decirte. Tiene piramidal, los de abajo dan a los de arriba, los de medio tienen que dar y todo sube y todo así. Y claro, la gente de buena fe pues no puede llegar porque la gente de buena fe no puede entrar ahí porque no. No, claro, ahí tienes que tener... Ahí tienes que tener o poder robar y esto, y tienes que robar, ¿Tú vamos. sabes por qué Ceausescu llegó donde llegó? ¿Por qué le mataron o cómo No, llegó no, él? ¿cómo llegó al poder? A ser el número uno, el presidente de Rumanía. Ah, Es que antes era otro presidente que era Georgiu Desh. Y parece que era preferido, él era como joven en el Mm. partido. Era muy... ¿Ceausescu o el que...? Ceausescu. Sí. Y cuando se murió, pues se quedó él, ¿sabes? Se La quedó. cosa fue que él estuvo en un campo él estuvo preso, Mm. Ceausescu, en la Segunda Guerra Mundial, o al final de la Sí, Segunda hay estuvo una historia, pero no sé, preso. Y no sé dice cuánto es que... realidad y cuánto Y es dice, inventado. y No dice, sé. dice que él estuvo compartiendo celda con un líder de un partido político, un líder o un Del, mandamás. No sé qué político, o sea, no sé qué partido, no sé qué Unión Joven o algo así se llama, bueno, la traducción no sé, Unión Joven o algo así creo que se no, llamaba, pues e era... hizo amistad con él y poco a poco fue escalando. Lo que pasa que, claro, lo que había entonces al parecer en la política, ya te hablo de lo poquito que he Sí, leído, que eran como 1.000 personas. Entonces, en un grupo tan pequeño, una persona como Ceausescu, que no destacaba mucho, pudo hacerse, pudo hacerse escalera hasta llegar al sí, puesto de el, arriba. el Partido Comunista apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Sí. Partido Comunista era antes, pero era como ilegal. Mm. Estaba ilegal, claro, no podía, o sea, un Partido Comunista antes ya sabes que no podía existir, porque no...
no estaba prohibido. Entonces, claro, y él cuenta una historia que él estaba en un partido ahí, bueno, él era muy joven por entonces, Sí. tenía unos, qué sé, 16 años, 17 años, pero parece que hacía parte de un grupo pero, claro, no se sabe. No se sabe hasta qué punto es cierto y hasta qué punto es inventado, porque, claro, una vez que llegas arriba, te haces tu historia. Mm. Entonces la gente no sabe, en realidad Pero no vamos, se sabe. para llegar a presidente tuvo que... Sí, en tuvo el que Partido elegir, ¿no? Comunista Claro. pues empezó a subir, a subir, a subir, pues se hizo como en todos los sitios, vamos. Empezó a Tuvo la subir. capacidad, sí, de subir, de hacer eso y de hacerse, parece que era muy luchador, muy no sé qué, muy convencido, pero ya ves dónde llegaron las Sí. cosas después. Porque una también de las una de las cosas que también no le gustó al pueblo de Rumanía, al pueblo rumano, fue cuando metió a su mujer. Eso también, que al Ya, parecer la metió de como de química sí, y resulta que esa señora no era ni sí, química ni hostias. pero claro, O sea, esto a un profesor de una universidad le dijeron que le firmara, el profesor se sí, negó. sí, O sí. sea, y al fin y al cabo también eso fue una patada que no le sentó nada bien al pueblo, vamos. Ya, pero bueno, no se podía decir nada. Claro, ese era el problema, que no... Nadie podía hablar. O sea, aunque hablabas tú con alguien y estabas atento a ver si nos escucha, a ver si Sí, está... no se podía hablar Sí, sí. mucho. Pero vamos, el nivel de vida que tenían esos dos, Suchescu y su mujer, Uy, claro. vamos, y lo que estaba viendo tenían galerías de arte, Tenía de abrigos todo. de la leche. Sí, sí, Entonces, sí. claro, un pueblo a lo mejor que necesita comer, por así decirlo, Sí, trabajo, ¿no? O que miren un poco también por el sí, era bienestar del demasiado, país, sí. y se empezó a cantear eso, Sí, tenía, vamos, en todos los sitios. pero hasta un punto que es que Tenía su claro, desvió tenía un sus... río. Sí, sí, Desvió tenía... un río para pasarlo por Bucarest, porque el río que hay allí no pasa por ahí. Lo que Sí, pasa que él invirtió muchísimo dinero sí, en mucho. desviar el río para que su ciudad fuera más bonita, al igual que si él viajaba, por ejemplo, a cualquier Sí, se país y llama... veía una fuente, decía, esta para mí mejor. Y él se Sí. fabricaba una Esto millonada. lo que les pasa a los dictadores con estos megalomanos, o sea, como que quieren que son más, pero claro, poderosos, ¿por qué? Por cuenta de trabajar, de los trabajadores, También como, también una curiosidad que también vi que al parecer cuando se construyó la Casa del Pueblo, el Parlamento, ¿no? ¿Se llama? sí, bueno, ahora es Bueno, en su día era la Casa del sí, Pueblo, que encima parece que puso el nombre para tocar los cojones ese sí, hombre. Casa del Pueblo, Porque es sí. que encima para tocar las narices. Ese edificio tiene 1100 habitaciones, es enorme. Sí, es ¿Vale? enorme. Pues construyeron, él llamó a muchísima gente para construir ese edificio y la gente que criticaba ese edificio, por así, que Sí, criticaba, porque era una decía inversión que era una sin inversión sentido. absurda, claro, ese les cogía. ¿Has dicho eso? Le cogía y le ponía a trabajar. Sí. O sea, tú Si fíjate. si tenía suerte. Sí, Trabajar, que si tenía no le metía a suerte. la cárcel. Sí, pero bueno, 12 o 16 horas trabajando, murió muchísima gente construyendo eso, ¿eh? Hombre, claro. Y si encima criticabas esa construcción, te ponía a trabajar en ella. Claro, trabajabas ahí. Y Hizo- como preso. Y como preso, es que encima es eso, o sea, estás construyendo una cosa que la que no estás de acuerdo. Sí, no podías hablar, no Eso- podías decir nada. Ese hombre se le fue la olla, pero en muchísimos sentidos. Yo puedo entender que tú quieras en tu ciudad que sea la mejor, pero coño, Sí, no, sí, eso no prima a lo sí, mejor. es que no se ha dado cuenta de la gente, yo no entiendo por qué, es que no venía a ver el pueblo, no sabía cómo vivía en realidad el pueblo, porque él venía de visita, porque tenía una agenda de visita en las ciudades, yo qué sé, pero claro, venían todo antes, venía la seguridad, venían todo, montaban todo de puta madre. Paneles, todo colorado, todo perfecto, todo era perfecto. La gente tenía pacarda, te obligaban, claro. Obligado, claro. Viva Ceausescu, viva no sé qué, todo esto, lo que ves ahora en los países esto, pues es lo mismo, era como Sí, en Corea en o en Corea, sí, cualquier país exacto. que haya Como en dictadura. Corea eso, pues exacto, así es. Bueno, cambia los cartones, que me acuerdo cuando era niño, nos llevaba porque tenía, claro, venía una vez, o si venía, vale, pues si podía cambiar de agenda y no venía, pero tenemos que estar en un estadio de fútbol que teníamos ahí en la ciudad, con cartones de colores y cambiamos, y cantaba todo, no sé qué, y luego cuando tenía que cambiar el color y escribir, como todos ahí, escribir, Partido Comunista, te queremos, Ceausescu, no sé qué.
Era todo esto. Y nos tiramos ahí horas y horas en el campo de fútbol. Aunque no quisieras estar Y ahí. éramos niños, que teníamos 8 años, 9 años, claro. ¿Qué cojones va a estar ahí? Un niño quiere jugar, quiere Claro. estar. O no, pues ibas ahí, de vacaciones y ibas ahí. Bueno, y luego a trabajar en el campo. Empezaba la escuela y ibas a trabajar en el campo. Y tenías 15 años, decías, ibas a recoger tomate, a recoger todo. Trabajabas. ¿En un campo de quién? ¿De tus padres? No, no, en el campo, en un campo de la, vamos, El campo del de estado. estado, claro. Hmm. No, Y los cogían los tomates para vender, para comértelos. no, no, lo cogían porque tenían que recogerlo. No tenía gente para trabajar. Ah, o sea, que trabajabas para el estado en ese caso, Sí, ¿no? sí, sí, para el estado. Y te Desde la pagaban. escuela. No, no te pagaba nada. No te pagaba nada. No, no, tú ibas a la escuela y tenías que empezar tus estudios el 15 de septiembre, digamos. Hmm. Pues de 15 de septiembre hasta 15 de octubre era un mes que trabajaba, le llamaba práctica agrícola. Hmm. Y trabajabas en el campo recogiendo eso. Y ¿Qué tal? luego ibas a estudiar y empezaba el cole, de verdad. Pero al principio no, ibas a curar. Que traducido era mano de obra gratis. Sí, Vamos. era mano de obra gratis, claro, porque era con los niños. Y así estuviste el colegio, dices. O... Sí, sí, en colegio y cuando tenía, bueno, y empezó, luego empezó con niños, yo en el colegio, cuando tenía 14 años, 15 años empezó eso, pero luego con el tiempo empezó a coger gente de clase 7, 8, vamos, mayor. menores, ¿sabes? Menores. Ah, más pequeños. Sí, más pequeños, sí. O sea, que ahí trabajaban chavales De 7 12 años, 12 de años. 13 años, sí, sí. O sea, que vamos. Sí, era así. Y tenías una norma, ¿no? Que tenías que hacer no sé cuántos y esto, y ahí. Y venían los tractores y tenías que cargar todo, tomate, y todo iba a hacer pasta de tomate y todo, se iba a las fábricas, trabajabas ahí. Y, Digo, exportación, porque luego, claro, mucha comida de Rumanía se iba exportando. claro, Iba por eso exportando. lo que te he dicho antes de cuando a este hombre cuando ya le eliminaron, muchos de esos productos que se exportaban dejaron de exportarse para el propio pueblo. Claro, porque no había comida, Porque no exportaba había, todo. claro, entonces todo se exportaba todo. Que no había carne, y no había claro. aceite, no había azúcar, que no había nada. Y vamos, yo en vídeos No que he visto había se veían las café, bueno, colas importar no importaba nada, café ni nada, y eso, cuando pillabas un de estos de café de un amigo, y me acuerdo que se llamaba Amigo, hay un café soluble que se llama Amigo. Oh, la gente, oye, claro, que de vez en cuando, no sé cómo traía, ¿sabes? Pero tenías que estar ahí a la cola y si pillabas vales, si no, no. Luego tenías... ¿Había vales? Había vales, sí. O sea, tú para comprar un producto tenías que coger un vale. Sí, por carne, para pan, para azúcar, para aceite, para esto. ¿Eso dónde lo Tenías cogías? un litro de aceite, te lo daban donde trabajabas, en la empresa donde trabajaba, la empresa de Estado, claro. O sea, que aunque tuvieras dinero, si no tienes un vale no compras comida. No compraba. Aunque tuvieras dinero. No podía. Ciertas cosas sí, pero esto, azúcar, luego desapareció la leche, desapareció los yogures, que no había casi nada al final. Solo latas de pescado y... Y eso cuando él vivía, o sea, cuando él Sí, estaba... sí, sí, los últimos años, sí. Y luego después de cuando él ya le mataron, Después ya, claro, ya Pero empezó todo- a tener de todo, sí, todo sí. como que todo fue... Sí. Me imagino que no directamente, o sea, No, poco a poco, pero poco a sí, poco sí. ya fue todo... Fue todo ya un poco a su sitio. Sí, ya no es que te quedabas sin luz, estabas en casa, calefacción no tenías. Hmm. Calefacción, como era todo, que es los bloques como con 3, 4 bloques con calefacción central, con calefacción con caldera central. Y entonces, claro, no había calefacción. O sea, te ponían un poco y ponías así, pues ya está, se acabó. Te daba una hora por la tarde y hacía un frío Hmm. en Rumanía que, vamos. Cuando... ¿Tú dirías que ha hecho algo bueno ese hombre por tu país? Yo Tu opinión, porque luego, claro, luego leyendo, Sí, bueno, viendo en internet, cada gente da sí, su opinión y dicen que bueno, sí. yo lo veo lo que ha sido la educación. Podías ir a estudiar cualquiera, vamos, que no... Y tenías esto de la posibilidad de estudiar. Era gratis. Era gratis todo, absoluto, todo. Los libros, todo. No había privado nada, no existía nada privado. Otra cosa es que al principio sí estaba bien, pero es que luego, si hablamos, te digo, son etapas. La primera etapa ha estado bien, se gestionaba bien, había de todo. Luego al final es cuando lo peor ha sido. Cuando ya no. Y yo creo que cuando él se ha vuelto como loco, como que ya no. Cuando ha roto con el pueblo, ha roto el contacto, que ya no. Es que tenía mucho poder ese hombre.
Sí, tenía todo el poder. Tenía todo el poder, era un dictador. Claro, era una dictadura. Que Rumanía era una dictadura. Y a punto. O sea, que le llamaba que sea una dictadura de derecha, de izquierda, me da igual, que era una dictadura. Luego estuve viendo también, porque el comunismo, muy básicamente explicado, es que todo el mundo es lo mismo. O sea, que todos somos iguales. Sí, Y he visto una... Me refiero por en si teoría. en teoría, por si tú la has visto en zonas. Yo he visto una zona de Bucarest que sale a la derecha un bloque de pisos Ujú, y a la izquierda una mansión que te cagas. sí. El bloque de pisos, ahí te puede vivir un médico, al lado del médico un albañil, al lado del Ujú, albañil un electricista, al lado del sí, electricista un ingeniero, sí, o sea, todos iguales. sí, Y luego, sin embargo, enfrente, un político, el que vivía. sí, sí, O sí, sea, era así. así es como ese hombre de últimas demostraba el comunismo, con una desigualdad de la leche. Claro, Una no desigualdad de había, la leche. es que no había ninguna igualdad, vamos. Y la cosa es porque ese hombre, claro, bueno, el poder a todo el mundo, más tarde o más temprano, le Que hace había perder la tiendas cabeza. donde los del Partido Comunista podían comprar de sus tiendas. Tú no puedes comprar de ahí. El Partido Comunista O sea, sí. los que eran miembros, vamos, los que eran, por ejemplo, si eras un miembro y tenías Un miembro del partido político. pero no solamente un miembro, que casi todos éramos miembros del partido, Sí, sino sí. que tenía que ser algo, algún Algo de puesto, peso. sí, algo de peso, pues esta gente tenía su tienda donde compraba O sea, de ellos no todo. tienen problema No, de abastecimiento. no, yo no tenía nada, ningún problema. O sea que... Y si la revolución estuvo muy bien, se hizo muy bien, porque se consiguió lo que se pretendía, que era quitar a ese hombre. Pero yo lo que veo que el problema que hubo, mi opinión personal, es que no teníais a nadie que encabezara esa revolución. Claro, que se robó la revolución. Claro, se prácticamente, robó, sí. pero porque no teníais a nadie. O sea, si tú me dices que tienes a una persona, Ya, no te sé decir ejemplos ahora mismo, pero sí. una persona que encabece esa revolución, Ya. al que se pone presidente directamente, es esa persona. Sí, ya, eso Pero el es problema es que verdad. vosotros conseguisteis echar a ese tío, Sí, pero sí, como no había nadie que le un supliera, vacío de poder el segundo plano se puso delante. Y es que a día de hoy todavía hay políticos de aquella época. sí, todavía hay. Entonces, ese país no va a poder, está en vías de desarrollo. O sea, todavía no se puede considerar un país, o sea, desarrollado está, o en vías de desarrollo, En vías de pero no desarrollo. un país próspero con futuro, Ya, hasta que no se vayan esos tíos de ahí. Sí, pero es que esto se está, bueno, a ver lo que pasa en el futuro. Pero de momento yo no lo veo. O ¿Tú sea, qué, no tú qué veo. crees que va? Es que lo que veo yo es que los que vienen, los jóvenes que vienen, copian a los otros. O sea, que no cambian. Yo creía que cuando se van, con el tiempo, cuando esta gente se va, los que vienen de atrás van a venir con eso. Pero lo que veo es que se acostumbra a la ideología de estos y hacen lo mismo que ellos. Entonces, pues no hacemos nada así. Y Porque eso, si los que vienen detrás van a hacer lo mismo, no, pues no sé. pues va a seguir todo igual, claro. No veo ningún cambio en el futuro. Pues vamos, en un futuro cercano. En un futuro cercano no ven Algún ningún... día cambiará, pero Claro, es que si los que ven detrás hacen lo mismo que los de adelante, porque pues- luego eso, ¿quién lo vigila? Es que, porque pasa en todos los países. O sea, ya no solo pasa en Rumanía, pasa en todos los países que... la política. La no, política. La política es suprema, no la vigila nadie. Es No, que no la vigila, ese es el problema, no vigila a nadie nada. no, sí, vigila el pueblo, porque es democracia, ¿no? El poder Sí, del pueblo. en teoría, Una vez a 5 años puedes votar, pero Vale. luego no puede ser nada. pero está mal planteado 5 años porque luego. en teoría la democracia es que tú votas a un representante legal, Sí. no a un tío que te mande. Y tú cuando votas, no estás votando a quien tú quieres, estás votando a lo que te dan a elegir. Una lista, en una O sea, lista. te dan a elegir, Ujú. pues en caso de España, te dan a elegir el PP, el Podemos, Sí, Ciudadanos, una lista de PSOE, ellos, una lista y suya. esa lista es la que te dan a elegir, Claro. o sea, que no estás eligiendo. Y luego encima, cuando eliges, resulta que se van ellos amañando de tal forma que al final siempre va a salir el mismo. Sí. Entonces, ¿quién ¿Sabes? vigila eso? Porque es que ahora mismo, en un país que ha habido una dictadura, incluso vamos, yo no sé cómo va esto, pero incluso la propia Unión Europea podría decir, oye, no vamos a consentir otra vez que pase algo parecido. Porque es que, ya el ejemplo que te he puesto de lo de las autopistas, que se queda el dinero, todos se lo quedan los mismos. Es que, entonces, el pueblo, por ejemplo, nunca va a poder tener una calidad de vida como en otros países. No va a poder
porque el país económicamente no se desarrolla a un nivel para poder ofrecer Porque una trabajo buena... como tal, lo que hemos hablado antes, trabajos había. No Sí, que fuera un ahora... trabajo a lo mejor muy bien pagado, porque es que eso no lo encuentras casi en ningún lado, No, si antes... pero había trabajo. Pues es que era al revés. Si no trabajabas, te metían en la cárcel. Eso pasaba aquí también, lo de la ley de vagos y maleantes. Si no trabajabas, ibas para adentro. Sí. Sí. Entonces, por resumir un poco, lo que hizo, entre comillas, bueno ese hombre, Sí. fue el tema de trabajo. Sí, sí, los pisos gratis, pues te daba piso, claro. Tú trabajabas y ya con el tiempo tenías un piso. De donde la empresa, de donde esto, tenía su parte de pisos que construían, ¿no? Y te repartían un piso. Tenían niños, no sé qué, te ponían una lista y luego te tocaba y tenías un piso. Es que no había ¿Y bancos tenías que en pagar Rumanía, algo? no había bancos. Era un banco único, el banco, vamos, banco. Era como una caja. Una caja de ahorros. Una caja de ahorros y esto era todo. No había, es que la gente no había préstamo, que decía, no hacía préstamos, ¿Y esa no caja? vivías con esta de prestar tu vida, de estar, Sí, de estar pagando toda tu vida estar una ahí, hipoteca. una hipoteca al banco, que te echen, de la casa. No, eso no era esta, o sea, por este lado no, estas cosas no, era más tranquilo. Ya tenías una casa y ¿Y esa casa la pagabas? ¿O algún alquiler o no pagabas no, nada? pagabas un alquiler muy poco. Sí. Pagabas como una cuota, pero no era alquiler, era como una cuota. Era como, te daba como una vivienda de trabajo. Si tú trabajabas, tenías una vivienda. ¿Y esa vivienda luego se estaba en propiedad? ¿O cuando Ahora, dejabas...? no, cuando lo dejabas, no, o sea, tú no la puedes vender. Había propiedades, pero muy pocas. Había Digo esa de propiedades. que te daba el... Esta cuando normalmente se pasaba cuando pasaba mucho tiempo la podías pasar se quedaba Tus hijos. tus hijos, sí. O sea, como que te la podías quedar en propiedad, pero sin venderla. Sí, O sea, no, esa sí, casa sí, no la podías vender. no la voy En a el caso de que vender, te no. quieras ir, se lo decías a quien se Ya. lo tuvieras que decir y se quedaba Sí, otro, ¿no? sí. Pues eso está bastante bien. Sí. Dentro de lo que cabe, pues es una cosa muy buena, joder. Porque Claro. al fin y al cabo, el problema que hay aquí son los pisos. Que Sí, te piden un sí, pastón. sí, se construye mucho, o sea, se ha construido un montón con Ceausescu. Pisos se hacían, vamos, un montón. La Yo, verdad por que sí. ejemplo, el tema, por ejemplo, del comunismo, si estuviera bien planteado, o si se cogieran ciertas cosas, no está mal. Sí, es Pero, una utopía, pero claro, no está mal, pero igual que por el otro bando, la derecha. si no se corrompe, Claro, la derecha, si la miras también, tampoco está mal, pero es que el problema es que se corrompen los dos sitios. el problema La es derecha y la izquierda se corrompe. ¿qué tenemos en común entre estas dos cosas? Entre el comunismo y todo esto, sino el ser humano, ¿no? Ujú. El que corrompe, ¿sabes? Un tío Así que gana como mucho sistema, dinero. como sistema, como pensamiento, y eso está muy bien, pero Pero no luego- estamos preparados ahora como humanidad para vivir en comunismo. ¿Por qué? Porque cada uno quiere más para él. Somos así como personas, no somos... No, voy a dar al otro, ojo del pobre que no sé qué, que no tiene... No, que va, yo para mí, y si le puedo quitar al otro más, pues le quito todo. ¿O no? y que se busque la vida, que se Claro, joda, porque ¿no? por el comunismo, por ejemplo, yo no veo mal de que nos consideremos todos iguales, pero Hay un cierto punto hasta un cierto punto eso es. de igualdad. No Porque puede ser no total, puedes porque correr- no somos iguales. Efectivamente, es que ya parte de esa base, no somos iguales. Entonces no podemos ser todos iguales. Pero bueno, yo esa idea la vería bien. El comunismo, el tema de... ¿Qué quieres? Coge. El comunismo, el tema del comunismo yo no lo veo mal, pero claro, lo que no veo normal es que un presidente, ¿no?, esté cobrando aquí una burradísima de dinero y te está diciendo que tú tienes que ser igual que este, o tienes que, ¿no? O Sí, o te sea, organice cuando tú en mi cara estás viviendo un nivel de ¿No vida... estás de acuerdo con las diferencias, las muchas diferencias que hay? O sea, que la gente que gana muy poco, la gente que gana muchísimo. Esto... Yo, por ejemplo... O sea, que sí, que no somos iguales, pero tampoco unos súper pobres y otros súper Claro, a ver, ricos. O sea, que una distancia social enorme entre Claro, la gente. entonces yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que si tú quieres ganar más, si te lo curras, ganas más. Yo estoy de acuerdo. Es lógico. Sí. Sí, yo no estoy de acuerdo que un ingeniero pues cobre lo mismo que un albañil. No, a ver, pero Claro, no es normal. entiéndeme, no lo vería normal. No es normal. Entonces,
yo veo normal que cada uno quiera ganar dinero o que quiera trabajar más o que quiera buscarse la vida. Pero lo que no puedes es vender el comunismo o vender una idea cuando tú, encima es que porque yo he visto, yo lo del abrigo de visón de la mujer de Ceausescu y lo de la galería de arte lo he visto en imágenes. Lo que no puedes hacer es decir o sea, predicar con una idea cuando tú estás haciendo todo lo contrario, tu pueblo está en la puta ruina y tú sigues de lujo de la leche cuando aquí en España pasa lo mismo Sí. con más de uno, que te está predicando una cosa y luego mira qué pedazo de casa tiene. Oye, que yo no digo que no te compres una casa, que cada uno trabaje y se le ocurre, pero no me engañes. Y encima con ese descaro. Pero el engaño es al orden del día, yo creo, en todo eso. Toda la gente Joder, engaña, un político aquí cobra casi 5.000 euros al mes. en teoría, ¿No te parece poco? ¿No te parece ya suficiente? pero cobra más. Hostias, Bueno, joder, 5.000 ¿sabes euros. qué significa? Los 5.000 son el sueldo pelado. Es el sueldo base Pero y luego añades ahí dietas. Luego viene dieta, viene no sé qué, viene desplazamiento, viene... Yo solo que, por ejemplo, no lo veo lógico. Que, oye, que yo no digo que no ganes mucho dinero porque has llegado a donde has llegado. Pero ya estás cobrando mucho dinero. O sea, tampoco te voy a decir que me des un sueldo a fin de mes. Yo me lo curro. Pero, hostia, no me robes, no me tomes el pelo como lo haces. Lo que pasa es que esto de Ceausescu fue a lo bruto, fue a lo Sí, burro. sí, bueno, y era dictadura, y era una cosa que no podía decir nada. Había hecho Se había hecho con la gente que tenía que controlar, y ya Sí. una vez que la gente, claro, la gente que controla tiene que vivir mejor, porque si no, no lo va a hacer. Entonces, claro, toda la gente esta, que era la clase alta, que vivía bien, y los otros que estaban... Es que al final, da igual que se llama comunismo, que se llama capitalismo, llegas a lo mismo. Una clase de gente que vive por encima mucho más que los otros. O sea, con muchas más posibilidades, con mucho de todo, con su casa de vacaciones, con todo. Al final, pues llegamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que el ser humano es así, ¿no? Sí, pero vamos, yo es que eso, comunismo y todas las dictaduras comunistas que ha habido, tanto la fascista, todos los extremos han sido malísimos. Si el comunismo, O sea, le ya- llamamos comunismo, pero no ha sido comunismo o sea, en teoría. La primera, yo creo que después cuando empezó la política, vamos, cuando empezó con Rumanía a ser un país comunista, o los que lucharon antes, que sí, que lucharon y eso, creo que y estaban convencidos y ha habido gente de verdad que creía en eso y que lucharon por entonces, porque había gente pobre, trabajadores, que trabajaban 12 horas, que tenía niños, no tenía para comer, esa gente, claro, quería vivir porque veía como los otros están súper ricos e hinchados y ellos no tenían ni para comer. Entonces, claro, la idea comunista aparece automáticamente de repartir todo mejor, ¿no? De repartir todo lo que se gana, no solo para unos, sino para todos. No digo igual, sino que No, si repartirlo. la idea está bien. Repartirlo, Pero no que se quede uno con todo y uno con lo mínimo, ¿sabes? Para sobrevivir. Esto es la idea, no... Claro, pero esto empezó, entonces yo creo que la gente por entonces luchó de verdad y los primeros que empezaron, pero luego lo que pasó que como cada cosa lo robaron la gente, empieza a meterse gente de esto que hace, no sé qué, me meto empiezan a ver- me meto en política, me meto en partido, me meto no sé qué, y empezó, y poco a poco se hizo, con el partido y con todo eso, se hizo la gente la misma gente de siempre. Los que buscan vivir, los que son más listos, más esto, los que no tienen escrúpulos, los que pues siempre, lo mismo pasa. Claro. Sí, es que... Pero claro, no ha sido comunismo lo que decía, esto al final no era, porque como decías, ¿no? Como decías antes, había diferencias de clase enorme. No puede ser comunismo, el comunismo no dice eso, nunca. No, claro. Entonces, Pero este tío- no era comunismo, era como tenía una fachada de comunismo, pero detrás era, Sí, claro. era O sea, una se supone dictadura. que Era Rumanía era dictadura. una república comunista. Lo que pasa que este hombre de comunista tenía... Sí, No, a lo mejor al principio... al principio, Porque al a lo principio era un mejor. hombre que, no te voy a decir súper querido, pero la verdad que la gente Vamos, estaba a favor de él. Pero lo bueno de él, que cuando Rusia intentó dejar ejército en tierra rumana, en Rumanía, y él dijo que no. En todos los países que antes estaban, en Polonia, había ejércitos rusos. O sea que era como comunismo, éramos nosotros, pero el comunismo venía de Rusia. Claro, sí, lo que te he dicho antes, si Rumanía, Ceausescu quería que Rumanía fuera independiente.
Que no mandara Sí. ni Rusia, porque al fin y al cabo, Sí. aunque no mandara Rusia directamente, es la que tendría el poder. Sí, tenía el poder, Claro, tenía como el cuando lo poder. tuvo Alemania entonces con Sí, Rumanía. Sí, 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 Rumanía estaba aliado a Alemania, sí. pero el que tenía el poder en verdad era Alemania. Lo que pasa que luego, bueno, se cambió un poco de, O por sea, así decirlo, de bando. se cambió de Pero al bando. principio, ese hombre, lo que pasa que, bueno, luego se le fue Es la que olla. en la Segunda Guerra Mundial, Rumanía era neutral. O sea, no quiso entrar en la guerra. Lo que pasó que vino a Alemania y estaba Mm, ahí y han dicho, oh, ¿qué haces? Oh, pasamos un día por aquí y oh, estáis con nosotros. Y eso ha mm, dicho, joder, van a morir mucha gente. mm, Dice, ¿qué hacemos? Están en la puerta. Pues nos salíamos, yo qué sé, si mm, no, vamos, nos destroza. mm, En 2 días entra con todos los tanques y todo, y Rumanía no había poder militar, mm, ni, vamos, para Alemania de entonces, ni, bueno, ni Europa entera, que había conseguido toda Europa. mm. Entonces, pues la idea ha sido que bueno, que quedaban como que no le permitían, y han dicho, no, nosotros quedamos como país neutral, no podéis. Neutral no. Claro. Pero, Entonces, para evitar una matanza, dice, pues bueno, nos aliamos y tal, como que si a ver si... mm. Y luego, claro, al final, cuando ya todo estaba, cuando había que, claro, no, o sea, el pueblo no quería, pero al final, dijo, pues ya está, se acabó, no... Y después de eso, Ceausescu, lo que he dicho antes, se empeñó en que Rumanía fuera independiente. Sí, sí, aunque no, claro, no que la influencia de Rusia no la quería, o sea, quería, era la influencia de Rusia y era comunismo, Sí, pero que era un comunismo propio, no impuesto, claro, no impuesto era de Rusia. moderado. Quería un comunismo hecho de, vamos, comunismo de, no, es que de Rusia venía dictadura comunista, lo que se transformó en lo mismo, Mm. la dictadura, porque al principio no era tan dictadura. Pero luego sí, ya se transformó en una dictadura y estaba con toda la policía, con todo esto, con toda la seguridad y La eso. seguridad Sí, sí, esta, que es la policía política, sí, seguridad o seguritate, seguridad, sí. se la hizo, se la quedó entera, vamos. Sí, 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 era su aparato, era su que manejaba y mm. todo. Claro, ahí había escucha, había todo, todo lo que decía, todo lo que había gente infiltrados, todo, todo. En todo, en los puestos, en el trabajo, había uno que estaba ahí. Tú no sabías que estaba, Mm. parecía que era trabajador como uno, pero él Era un estaba ahí. infiltrado. Sí, ya he escuchado todo lo que dices, todo lo que era. Porque allí, por ejemplo, si alguien te denunciaba, oye, que este está hablando, que dice que el comunismo es una mierda, por decirlo así mal, ¿te metían en la cárcel? O sea, si Mm. yo soy un No, 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 infiltrado. no, 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 o sea, no, no de la primera, no te metían en la cárcel. Si tú decías así una cosa, al principio venían y te llamaban, no sé qué, que te llama tal, ¿sabes? Y ahí empezaba, ¿qué pasa? Y empezaba a preguntar, ¿dónde trabajas? ¿Qué? No sé qué. Y te estudiaba ¿Y eso todo. quién? ¿La policía? Sí, la La seguridad, seguridad. sí. Mm. Se ocupaba y decía, y sabía todo de ti. Sabía tu padre, dónde nació, todo. Bueno, claro, tenía toda la información de ti, controlaban todo. Como que te amenazaba un poco. Y sí, te decían qué pasa, qué... Y luego, claro, depende. Si estabas tranquilito, pues, pero bueno, una vez si te fichaba, ya no podías coger ningún puesto, ya no podías avanzar, no podías ser... Te vetaban. claro, ya estabas fuera. Mm. Ya no... Joder, eres muy buen ingeniero, no quieres ser jefe de... No, 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 ya está. Ya no estaba nada. Estabas ahí y lo mismo ni trabajaba. Te metía y te quitaba todo. Como si te quería joder, te Y eso con jodía. la primera vez. O sea, que Eso si sí. volvías a ser residente, Hombre, si empiezas a mover mucho... siempre hay alguno, Ya, claro. algún Sí, rebelde. sí, ha habido, claro. Había muchos en la cárcel. Muchos de estos. Muchos habían en la cárcel. Han muerto en la Mm. cárcel. ¿No? Y han sido políticos, los presos políticos de Rumanía. Pero eran, ¿Vale? eran trabajadores que a lo mejor daban su Y eran opinión. gente, ¿no? Y eran intelectuales, eran de todo. Ah, Claro, era gente de élite, pero claro. Empezaron sí. a hablar y le metieron a la cárcel. Mm. Esto es como lo que te he dicho de la Casa del Pueblo, los intelectuales que hablaban a trabajar. Ah, Y el tema de de la homosexualidad allí también pues petaba ya. también a tope, ¿no? Sí, no, O sea, era... si se Sí, enteraban, no sé, algunos se chivaba y ibas para adentro. Ahí no había sí, sí, oportunidades. sí. No, O nada, también nada. igual. Te recogían, te decían dónde vives y todo eso, ¿no? No, no sé detalles, pero sé que era, pues, vamos, era mal visto, prohibido, ni hablar, vamos, ni se hablaba así de... Mm. Era una cosa... Tú no has conocido a ninguno, ¿no? No, A ver, no, reconocido era imposible porque no, no, claro, porque no sabía, creo que nadie pero a decía, lo pero mejor algún claro, amigo que... Lo típico que no, te... no, no. yo no, no conocí. No.
Pero había, claro que había, pero los que habían estaban entre ellos y creo que no hablaban, vamos, y tenían como un grupo, estaban reducido, bueno, había como en todo el mundo, Mm. Sí, ¿no? pero que estaba vetado también. Pero no se podía hablar de eso, ni... Sí, sí, le metían a la cárcel, claro. Como si, como si hubiera hecho algo malo. Qué raro, ahora te parece tan Ahora, raro, ahora, ¿eh? ahora suena Ahora rarísimo, claro. Exacto, pero por entonces era normal, Pero aquí ¿sabes? también pasaba. Sí, sí. Aquí cuando estuvo Franco, si eras homosexual ibas para la cárcel. Mm. Y eso era una dictadura fascista, que no era comunista. Sí, Pero bueno, pero es que dictadura es sí, dictadura. dictaduras es que Tiene rasgos comunes, ¿no? eso te iba a decir, Muchos. es que es La mayoría son básicamente lo comunes. mismo. Lo único que varían ciertas cosas, pero básicamente es lo mismo. Y a quien estaba por el trabajador siempre era el que, ¿no? El trabajador era el último. El que, claro, a Pues, quien, claro, dictadura, pues claro, los buenos, los ricos y los pobres siempre, que es lo mismo. sí. ¿Cuánta gente, tú sabrías decir cuánta gente murió el día de la revolución? Bueno, el día, la época de Ceausescu cuando la revolución, sí. La ¿Cuánta gente religión murió? misma, es que Porque es que se ha oído, yo he oído que 100, es 1000, que ya hay una información que no se puede contrastar. Cuando han venido estos, la segunda fila, después que ha sido el golpe de Estado, lo que han hecho, han callado todo, han cerrado, porque no se quería saber nada de quién ha sido, qué ha sido realidad. Y claro, lo que hicieron, cerraron todo y no se podía ni juzgar nada, ni abrir nada, ni información, ni... Ha porque sido... luego se estuvo muchísimo tiempo y también lo que he estado viendo que a día de hoy todavía se encuentran cadáveres. Sí. Porque como había tanta fosa común de tantos que metieron, que luego sacaban, luego metían y luego que a día de hoy todavía se encuentran Sí, cadáveres. todavía encuentran desaparecidos, Desaparecidos, que claro. no se sabe, no se sabe por qué pasó en este momento. En realidad es que no se sabe. Bueno, alguien lo sabe, pero Sí, pero no. Eso a ti te pilló, ya te he dicho, a unos 220 kilómetros de Braila, ¿no? sí, ¿Se de dice? Bucarest. Sí, de donde tú naciste. Sí, A unos 200, a unas 2 horas, 220 kilómetros. ¿Tú cuando el día de la revolución estabas en tu ciudad estaba o trabajando. te desplazaste a algún lado? No, me había desplazado. ¿Te desplazaste? Sí, me había desplazado para trabajar. Es que como no, que- digo que si te desplazaste tú a No, Bucarest para... no, volvía en la ciudad porque la instalación o sea, tenemos fuera de la ciudad, era todas las torres de alta tensión, los centros de transformación, todo de alta tensión, pues estaba fuera, muchos que estaban fuera de la ciudad. Entonces volvíamos de trabajar y vimos que en nuestra ciudad tiene tranvía. Como toda la gente estaba ahí, digo, pero no entiendo, no El sabía por tranvía. qué. Estaban Sí, el saltando. tranvía, sí, estaba, pero no sé, digo, ¿qué pasa? Que no, bueno, sabíamos un poco que había movida, pero no sabemos qué ha pasado ya, porque claro, no teníamos nada, luego ya nos enteramos. Ceausescu, no sé qué, ha huido, Ceausescu, no sé qué, ya no está, ya, ¡hurra, hurra! Digo, ¿Y bueno. qué sentiste tú ahí en ese momento? Era una alegría que, vamos, digo, ya, que el futuro va a cambiar, todo va a ser mucho mejor. Y tú, porque tú ahí tenías 25, ¿no? 25 Sí, años. 25 años. Y cuando le mataron, pues eso lo viste en la tele, imagino, ¿no? Porque No sé, a mí me dio pena, no sé por qué. ¿Te dio pena? Sí, pena, porque es que le veía, o sea, de repente ves como Un viejo. a Todopoderoso le ves como un viejo sin, no sé, Desconcertado, Sí, diciendo, ¿qué pasa? Sí, no sé, a mí me dio una sensación rara, no sé. Porque eso lo vi, Y eso... yo, vamos, que no le aguantaba, que estaba hasta la de todo, ¿sabes? Digo, joder, a ver si se muere una vez, a ver si no sé qué, a ver si se va, a ver si, ¿sabes? Pero al final, cuando vi, no sé, debía haberle, no estoy de acuerdo cómo lo han hecho, ¿no? Debería haber esperado un juicio normal, toda cosa, que se acabe todo bien. Pero claro, es que yo creo que lo mataron porque no querían un juicio normal, porque él tenía información de cosas. Entonces, los que venían, los golpistas, no quisieron que esto pasara, que él empieza a hablar, entonces, en un juicio normal, entonces pues lo mataron. Ya Claro, está. porque tú ese juicio lo viste, o sea, son imágenes, se retransmitió en directo Y no o... sé, es que no sé si lo he visto en directo o no, pero sí que lo vi. Yo lo vi que ese sé es tiempo. que Rumanía, o quien hizo ese vídeo luego no lo dio a otros países, lo vendió.
Ya. O sea, por eso, o sea, al vender ese vídeo, es que no ese vídeo, sino toda la revolución, ya te he dicho antes, que se grabó. O sea, Sí, ha sí, sido sí, de las claro. pocas que se ha visto todo casi Sí, era la revolución en directo. en Sí, directo, como- es que era en como en directo. directo, Entonces, ahora mismo, Rumanía, en vez de dar ese vídeo como hizo Estados Unidos cuando mató a Bin Laden, sí. Rumanía pidió dinero, o sea, vendió ese dinero. Rumanía te digo porque no se sabe quién fue, Sí, no sé, pero que... hubo una persona que ganó mucha pasta. Hombre, claro. Entonces, eso da peso a que fue Sí, toda que una haces- estratagema. Claro, es que cada vez te acerca más a la Claro, realidad. entonces vas hilando un poco y dices, joder, pero sí es verdad que en el vídeo lo que tú ves son dos viejos desconcertados y luego otra imagen que fueron días después matándoles, porque Sí, yo sí, los sí. he visto los vídeos. Sí. Pero, ¿qué era lo que te iba a Yo preguntar? no lo he visto, vamos, yo lo vi entonces y luego ya no... Yo lo he visto hace... Lo vi entonces cuando pasó y ya está, ya no he vuelto porque no... Pues se ve la imagen de... Ya, pero no quiero. A día de hoy se le ve, me refiero a que lo puedes ver en Sí, que internet. lo puedes ver, pero no... Pero tú ahora mismo, si ese hombre y a esa mujer, si se les hubieran hecho un juicio normal, un juicio justo, ¿no? Sí, sí. Y no hubieran entrado en la cárcel, por ejemplo, porque ya sabes que esto de la política, aquí pillan a mucha peña No podía. y luego ninguno va dentro. No podía no entrar. Bueno, pero tú Porque imaginas... había crímenes políticos. O Sí, sea, bueno, claro, también era en otra época. No podía. Era otra época, No vale. podía. Había Pero- presos políticos que habían muerto en la Pero tú cárcel. imagínate que es un poco en esta época más que en la anterior. Y hay un juicio. Y a ese tío le meten 5 años en la cárcel. Simbólico. En una cárcel Sí. que no es cárcel. Ya. Que es una cárcel con tele, con pista de pádel. O sea, ¿te hubiera No, dado que pena? tampoco me parece ¿Te hubiera normal. dado pena? No, que tampoco me parece normal eso, pero el modo, lo que pasa luego es otro tema. Tenemos que separar un poco, porque si no nos confundimos. A mí el trato, cómo se ha hecho, da igual lo que había hecho, bueno, aunque sea lo que sea, de momento lo tenía que haber cogido, aislado, meter no sé qué, y luego un juicio y todo esto con todo, o sea, haberlo hecho bien todo. Que luego decidían lo que decían, porque claro, la pena de muerte era prohibida y todavía no está en ningún país de Europa. ¿Estaba prohibida la pena de muerte? No sé, pero en Rumanía no estaba. La pena sea, de no había muerte pena de existía. muerte, digo. No existía. Porque si se le hacen a un político se lo pueden hacer a cualquiera. Claro, no existía esta pena de muerte. Entonces, no sé qué tipo de juicio ha sido esto y cómo ha sido, que no... Ha sido algo... Pues en lo que se ven en las imágenes es a dos ancianos, muchos militares Sí. y ni abogado ni nada. No, ¿qué abogado? No, O sea, era no, un no, tío, no. y además yo no lo defiendo porque según lo que he visto, pues es un dictador y no... Sí, ya vale, pero bueno, Pero en lo- cualquiera, da igual, que sea dictador, que sea, tiene que ser un juicio. ¿Por qué? Porque así tiene que vivir todo esto, no que le mate así no, y se acabó. No, tiene que vivir todo, ver toda la mierda que ha hecho, todo, porque si no, claro, te mato y así, pero es que no tenía que haberle matado en el momento. No sé si luego, pues si por una extraordinaria decide, pues por los crímenes que has hecho, que has matado, no sé cuánto, miles y miles de personas en las cárceles de policía, lo mismo, se hace una excepción, se vota, pero tiene que votar una democracia, algo así especial, que le mate. Pero no así no. Lo que se ve en el vídeo es a un grupo de militares acusando a Ceausescu y a su mujer de ciertos... Pues que siempre ha dicho, es un golpe de Estado. Y él cuando iba y cuando lo cogían, cuando salió en el vídeo, decía, es un golpe de Estado. Son agentes que están manejando un golpe, ¿sabes? Lo decía, pero claro, Sí, ahí nadie le creía porque estaba tan odiado Eso del te iba a pueblo. decir, Porque no... en los subtítulos te lo ponía que Sí. él estaba confesando algo, Sí, sí. que es lo que tú dices, Ya, pero no... y sin embargo sonaba falso. Sí, Porque era como o sea, a la última ya, como que me han cogido y de última ya suelto esto y parece que le salió bien porque no suena creíble cuando Sí, él lo dice. Y luego cuando le detienen, que les esposan, tú les ves cómo se mueven, claro, la desesperación de tú, que me van a matar. Hombre, claro. Pero es verdad que ni juicio, ni abogado, ni nada. No. Y luego incluso se ve en el vídeo que encima les mataron el 25 de diciembre. Sí, O sea, el día de Navidad les Sí. mataron. Y se ve en el vídeo cómo lo hacen. Sí. Y es... O sea, esa es... Y yo no quiero, vamos. a ver, no se ve, no es ultra gráfico, pero lo que No. ves es a dos personas y muchas balas, Sí. mucha metralleta. Sí, sí. Y luego se ve más adelante el cámara grabando la cara Ujú. de Ceausescu y de su mujer, Sí. para que se vean que están muertos. Sí. Y luego eso se vendió, eso ganó mucha pasta Claro. quien fuera. Sí. Entonces,
eso da mucho peso, como ¿Sabes te lo decía que antes. dijeron? ¿Por qué lo han hecho así tan rápido? Porque dice, si no, no paraba los estos, lo que estaban como que parece que los de seguridad o no sé qué agentes secretos que sí existían en Rumanía sin que no sabía nadie, que estaban luchando contra el pueblo, no habían parado. Mientras Claro, él vivía, ¿sabes? eso. Esto ha sido todo el montaje que han hecho, Luego hubo, pero eso era mentira total, y era mentira total. luego hubo registros y se decían que esos registros eran porque había agentes de la seguridad Ujú, escondidos y sí. como no sabían todavía, como no había móviles ni Eh, redes como ahora, lo que dicen, que les buscaban, por eso hacían registros domiciliarios sí, en casas, en sí, cualquier sí, sitio, era un montaje todo para eso. ver si había agentes de la seguridad escondidos No, si lo han montado muy bien, y, ¿eh? Si y- lo y han se hecho. ven, y se ven las imágenes, me imagino que serán militares de Rumanía, Yo no sé mirando por qué casas y países, metiéndose en porque casas de gente. aquí se han metido unos países, ¿no? Ha sido influencias de exterior, porque algo así no pasa por sí solo. Ceausescu tenía mucha influencia fuera de su país, ¿eh? O sea, Ya, de Rumanía. Él habló con Bush. O sea, cuando la transición de, pues creo que fue cuando Franco, el rey dijo, no se lo dijo directamente a él porque todo era un poco, yo te digo uno a otro a sí, otro, sí, y él dijo que cuando lo de la transición de Franco, que pidió que los comunistas no se metieran, sí, porque de una dictadura franquista íbamos a pasar a una monarquía, a una democracia. sí. Entonces, y gracias a Ceausescu habló con ciertas Ujú, presidentes o sí, ciertos... sí, Y la comunista España, los comunistas españoles no se metieron. Y ya. todo fue por influencia de ese hombre. Porque ahora mismo, en cuanto Sí el dictador se tenía. muere, en cuanto Franco se muere, ¿quién es el que tiraría para los comunistas? ¿No? Aprovecharían el momento. Esa es la diferencia de. Y sin embargo, El Franco se ha muerto tranquilamente, y Ceausescu se ha lo han muerto matado. tranquilamente y encima una persona después de él diciéndole a otros que por favor no se metan, que los Claro, comunistas no se metan. ya, Cuando sin embargo Ceausescu, bueno, montó una de la hostia, ya. pero que tenía mucha influencia. Sí, O sea, tenía tenía. muchísima influencia porque hablaba Sí. con, ya te digo, que era un tío admirado Ujú. en la época. O Sí, sea, sí, no admirado de la hostia, no, pero sí, que en política era externa tenía, en sí, política externa tenía sí. Ujú, mucha sí. mano. Y no era tonto, ¿eh? No, no era Porque tanto, no era no. tonto. Porque ya te digo, El problema tuvo que dio la espalda al pueblo, vamos, esa no sé. fue la última, lo que tuvo, Sí, la porque última, en sí, tema de la última. trabajo, sí, es verdad que, según lo que he leído, movió pueblos, o sea, destruyó pueblos Sí, y los montó en otros sitios sí. para hacer Bueno, agricultura. claro, pero bueno, esto es Eso es una putada. pero esto es con gente. ¿Quién trabaja en todo eso? Es una putada. Y luego, ¿quién dice? Ha hecho Ceausescu, pero Ceausescu ha dicho. Ha obligado. La gente ha trabajado. Claro, La a gente ha ver, es trabajado. que, claro, todo esto lo vemos un poco desde arriba. Sí, Luego sí es sí. verdad que Que sí. el que lo ha trabajado, me has roto mi casa para moverme a no sé cuántos kilómetros Sí, para trabajar una cosa que a lo mejor ya tenía o no quiero. Vale, claro. sí, visto Sí, así, sí. vale. Pero, joder, lo que hizo con la industria, con la química, con el vino, O sea, Sí, que Rumanía no dependía de nadie. O sí, sí, sea, no, y ahora, eso es lo único bueno que yo creo que ese hombre hizo. cuando Rumanía acabó con toda la deuda externa como país, tenía deuda cero, lo mataron. Pues mira, otra cosa que dice, qué raro, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? ¿Eh? O sea que yo cada vez, y más hablando contigo ahora, Y porque yo al principio... hay muchos que no les interesa que un país no tenga deuda externa. Hmm, O sea, los bancos, Banco Mundial y esto no interesa. Un país que no tiene deuda no le interesa. hmm, ¿Por qué? Porque no depende de ellos. claro, Tienes que depender de ellos. claro. Si dependes de ellos, eres... Una cosa muy buena que tenía Ceausescu que como fuera pagaba. O sea, Sí, si sí, él sí, sí, tenía porque- deuda, pagaba. Sí, pagaba, Si bueno. tenía que empobrecer A al sangre pueblo, del pueblo, a sangre del pueblo lo ha pagado. pero Sí, lo sí, pagaba. sí, O sea, sí. si él tenía Que luego él decía, después de terminar esto, vamos a... No sé lo que iba a hacer, pero si podía hacer, después de que terminaba la deuda, lo mejor pensaba cambiar algo. Pero no le dio tiempo, ¿por qué? Porque le mataron, porque empezó todo, porque ya la gente ya no aguantaba más. Hombre, yo también yo todo esto me baso de lo que he leído, ¿eh? Que luego tú eres el que me está dando información más verídica. Pero lo que he estado leyendo es que el problema que yo veo con este hombre,
o que he visto con este hombre, que fue cuando quiso disparar a los manifestantes. Ahí fue cuando ya vio Que dijo que dio orden de disparar. Sí. O sea, ahí fue cuando ya la propia policía, o sea, los propios militares se pusieron al lado del pueblo. Sí. Y hay imágenes de tanques y gente normal al lado. O sea, detrás del tanque, el militar apuntando con el rifle o con... Es que cuando empezó la movida... O sea, hubo una guerra ahí. Y se movió, o sea, y él, ¿cómo empezó? Ahí empezó en Timișoara, pero después de 7 días en Timișoara, bueno, que en Timișoara empezó con el cura que dice es que no sé, bueno, ha sido... Era un cura que al parecer tenía relación con ha sido como te digo, un pretexto, para empezar una cosa, ¿sabes? Pero bueno, de ahí empezó que pero la gente estaba... Ahí lo hizo la gente estaba mosqueada. Sí, estaba mosqueada. Pero cuando quiso echar a este hombre, la gente se echó un paso adelante. Ya. O sea, que fue cuando ya, y ya fue cuando él se vio acorralado y luego... Y quiso disparar. No sé quién le enseñó y le dijo, después de una semana, cuando ya la gente estaba, a juntar, porque Ceausescu iba a hablar en la plaza del pueblo, no sé qué, en una plaza, y sale ahí en el balcón, no sé qué, y empieza a prometer, voy a subir los sueldos, no sé qué, y juntó gente, claro, lo juntó para que él hablara, ¿sabes? Y que le decía. Pero quien le enseñó a hacer esto ha hecho exactamente al revés. No tenía que... La gente ya estaba viviendo, pero claro, no se juntaba, era como hablando toda la gente, pero de momento ya estaba como en evolución. No estaba todo, no había explotado. Pero al juntarse toda la gente ahí en una plaza, empezaron, no sé qué, empezaron, se escucha. Y luego, cada vez, claro, yo creo que los que le han dicho, no, alguien le ha dicho, junta a todos y prométele que le vas a dar más, que no sé qué. Pero eso sabían lo que hacían. Dice, júntalos que ahí va a salir todo. Ahí se va a acabar contigo. O sea, ahí con tanta gente junta, entonces cuando empezó. Como que le mandaron ahí a Ceausescu. Sí, le mandaron ahí porque, no, cuando hablaba Ceausescu, tú te salías de, por ejemplo, en otros tiempos, te sacaba de la fábrica, no dejabas de trabajar, y te ibas ahí con pancartas, con tal, ¿sabes? Porque hablaba Ceausescu, ¿sabes? Era así. Ahora hicieron lo mismo. Pero claro, las condiciones eran mucho más jodidas porque ya la gente estaba muy quemada. ¿Sabes? Pero lo han juntado tanta gente ahí y luego, claro, ahí empezó. Bueno, yo creo que entre ellos había gente que empezó a decir, no sé qué, estamos hartos. Ha sido organizado. Se empezó a calentar un poco. Sí, a calentar. Yo creo que ha sido todo estudiado, no sé por qué. Parece que... yo es que el vídeo que he visto... ¿Cómo se te ocurre a ti, cuando tú sabes la situación, juntar la gente? No, deja tranquilo, a ver si se pasa esto y luego ya te digo yo, hablo por tele, no sé qué. No juntas la gente ahí, toda la gente. Es que no acaba en el vídeo. O sea, en el vídeo le está hablando y no le dejan acabar. O sea, se ve que él está hablando y se escucha lo que tú dices. Sí. Y a uno que está detrás de él... como que le hace así, como vente, ¿sabes? Vámonos. Y ya se ve el helicóptero, cómo se va y tal. O sea que tiene pinta de que estaba todo planeado de reúneles y háblales y... Pero ¿quién le han dicho? Sus consejeros, su gente de primera, confianza. ¿sabes? De confianza, le ha dicho, junta a toda la gente. Claro, lo que querían esto, que junta a toda la gente, que vamos. O sea, que seguramente quisieran mandarla a tomar por culo. Sí, yo creo que sí. Vamos. Vamos, ahora tienen lo que hemos dicho antes, tienen la segunda línea, la tienen los predecesores de ese hombre, lo único que han sido más listos y en vez de ser tan drástico a lo mejor como él... No, pero no podía seguir con lo mismo. Claro, como que iban... Bueno, venga, pues dejamos, pero me lo llevo por... Efectivamente, democracia, pero me lo llevo por detrás. Sí. Y ellos sabían que la democracia está... Es que la democracia se aprende, no es una cosa que... En cada país yo creo que todavía estamos aprendiendo la democracia. Pero en verdad la democracia es lo que te he dicho antes. Votas a una persona, pero no a quien te pongan. Sí. Pero lo que pasa que en un país, o en una ciudad tan grande, en un país tan grande, con tantos millones de personas... Pero hay países con democracias más avanzadas y países con democracias menos avanzadas. Sí, claro. Lo que pasa que, bueno, también España hasta hace unos años era una dictadura. ¿Ves? O sea, que es una democracia joven. Todavía se está aprendiendo la democracia. Claro, es una democracia joven. Pero... Y van cambiando la ley, se ve lo que está mal hecho, claro. Se va como... Y aquí, aquí poco a poco se va cambiando. Pero es que en Rumanía sigue como que se está cambiando, pero mucho más lentamente, claro. mucho más difícil, mucho más... Pues bueno.